Buenas tardes, ingeniero. En esta ocasión les vamos a presentar sobre la revisión de conceptos de la programación orientada a objetos. Los integrantes son Brian Almeida, mi persona Kevin Buenos Luisa, Joseph Chihuano y Pedro Chumaño. Los subtemas a tratar son Introducción a la programación orientada a objetos y sus principios básicos, clases y objetos, herencia y polimorfismo, encapsulamiento y abstracción. Como introducción a la programación orientada a objetos tenemos que es un paradigma de programación que ha evolucionado la forma en que los programadores diseñan y estructuran sus programas, en lugar de centrarse exclusivamente en procedimientos o funciones. La programación orientada a objetos organiza el código alrededor de conceptos llamados objetos, que combinan datos y comportamientos de manera cohesiva. La programación orientada a objetos busca modelar el mundo real, mejorando la modularidad y la flexibilidad del software. Este enfoque facilita el diseño de sistemas complejos y promueve conceptos claves como la abstracción y la jerarquía, transformando la manera en que los programadores desarrollen y mantengan sus aplicaciones. Principios básicos de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se rige por varios principios fundamentales que guían el diseño y la implementación del software de manera eficiente y modular. Unos de ellos son la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Estos principios colaboran para mejorar la legibilidad y mantenibilidad del código, proporcionando un marco sólido para el desarrollo de software eficiente y escalable. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre clases y objetos, comenzando con las clases. En la programación orientada a objetos, una clase es una plantilla que define las propiedades y el comportamiento de un objeto. Las propiedades son las características o atributos de dicho objeto, mientras que los comportamientos son las acciones que el objeto puede o va a realizar. Una clase se compone de, principalmente, métodos, que son funciones que definen el comportamiento del objeto, o técnicamente lo que puede o lo que va a hacer este objeto, y de atributos, que son variables que almacenan las propiedades del objeto. ¿Cómo podemos volver a describir los atributos? Son prácticamente las características que va a tener el objeto. En la programación orientada a objetos, nosotros podemos conocer conceptos como el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo. También estos tipos de conceptos se van a usar mediante la programación orientada a objeto, por ejemplo, el encapsulamiento, que significa que los datos y métodos de una clase están encapsulados o están resguardados o protegidos y solo pueden ser accedidos a través de métodos públicos. Esto permite proteger la integridad y sobre todo dar ciertas medidas de seguridad y control del acceso para estos datos. También utiliza el concepto de herencia, que permite que una clase herede propiedades de una superclase. Por ejemplo, nosotros tenemos varias clases que están arriba y varias clases que le suceden o que van debajo. Estas clases de debajo pueden heredar los atributos. ¿Y en qué esto me va a beneficiar? Pues principalmente en la reutilización del código y también en la creación de jerarquías en las clases. Ahora vamos a hablar sobre los objetos. En la programación orientada a objetos, un objeto es una instancia de una clase o es la vida que le das a una clase. Esto significa que un objeto es una entidad concreta que posee propiedades, atributos y comportamientos definidos por su clase o métodos. Los objetos tienen un estado definido por sus atributos y pueden realizar acciones definidas por sus métodos. ¿Esto qué quiere decir? Tienen un estado definido por sus atributos, que tienen características y pueden realizar acciones definidas por sus métodos, que pueden realizar acciones o pueden tener vida. Cada objeto es independiente de los demás, lo que significa que pueden tener su propio estado y comportamiento, aunque esté basado en la misma clase que otros objetos. Los objetos pueden interactuar entre sí a través de sus métodos, lo que permite la creación de sistemas más complejos y la representación de situaciones del mundo de manera más fiel. O, por ejemplo, nosotros cómo podemos saber qué es un objeto y qué no. Tenemos una clase que va a tener atributos como es rojo, tiene ruedas, tiene volante. Y va a tener métodos como girar, acelerar, frenar.
¿A qué objeto se le puede atribuir esta clase o qué objeto puede ser parte de esta clase? Muy bien, un auto, una bicicleta, una moto. Y con esto quedo, quedo dejando en claro lo que es las clases y los objetos en la programación orientada a objetos. Muchas gracias. Vamos a entrar en el tema que es encapsulamiento, herencia, polimorfismo. Vamos a aprender un poquito acerca de los códigos y lo que es el encapsulamiento. Podemos definir principalmente que el encapsulamiento es ocultar un tipo de dato en específico para que no cualquiera pueda acceder a nuestro tipo de código y modificarlo a su voluntad. Entonces podemos decir que esto consiste en agrupar los datos y los métodos que operan sobre estos datos en una unidad única, una unidad llamada clase. Además, se busca ocultar la implementación interna de los objetos y permitir el acceso controlado por sus propiedades. Se le puede ver ahí, tenemos un pequeño gráfico donde se puede decir la parte privada, la parte pública y la interacción de la interfase que estos dos tienen. Y vamos a hacer que hablar de los beneficios que mejora la modularidad y la mantenibilidad del código, que permite la ocultación de detalles de la implementación, facilita el control de datos y después de eso vamos a explicar acerca de la herencia. La herencia no es nada más que conseguir que un tipo de código padre herede tipos de datos hacia un tipo de código hijo o hijas. Bueno, dicho esto, la definición es la herencia de un mecanismo que permite a una clase o subclase entre herede propiedades como comportamientos de otra. Eso es básicamente. Y esto tiene sus características. La clase base, o también llamada la superclase, que es la clase de cual se va a heredar todas las propiedades. La clase derivada o la subclase también conocida, que es la que tiene el código heredada de la superclase. Entonces esto tiene sus varias ventajas. Como ya le había mencionado antes, esto ayuda para, para el reciclamiento del código. También permite modelar jerarquías y relaciones entre objetos, facilita la extensión y el mantenimiento del software. Y llegando a esto en una parte principal de lo que es la programación orientada a objetos, también nos encontramos con el polimorfismo. Podemos decir que el polimorfismo es un objeto que comporte de varias formas, refiriéndose a la capacidad de objetos diferentes de clases para responder al mismo mensaje y la capacidad de una clase proporcional, una implementación específica en un método heredado de una superclase. Y aquí hay dos tipos de polimorfismo. El polimorfismo de sobrecarga, que tiene múltiples datos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros de la misma clase. Que el polimorfismo de anulación, que es un método de una subclase que proporciona la implementación específica de un método de una subclase. A continuación voy a pasar mostrando lo que es un poco acerca del polimorfismo. Podemos ver que aquí tenemos algunos ejemplitos. Por ejemplo, yo quiero crear una clase llamada vehículo y como cada subclase es una independiente de la otra, se le conoce porque pertenecen a una misma clase, tienen un mismo objetivo en común, pero sus procesos son distintos. Tal se le puede conocer como en esta clase llamada vehículo, en la clase carro y digamos la clase moto. Entonces eso se le puede hacer, ya que ambos dos tienen un mismo objetivo, pero hacen las cosas de una distinta manera. Polimorfismo. Las operaciones polimórficas son aquellas que hacen funciones similares como objetos diferentes. Por ejemplo, supongamos que existen las figuras y sus subclases, que son círculo, cuadrado y polígono, todas ellas con las operaciones dibuja y borra. Esta vendría a ser un ejemplo de polimorfismo. Y existen dos propiedades en el polimorfismo. La primera, una referencia a una superclase puede apuntar a un objeto de cualquiera de sus subclases. Y la segunda, la operación se selecciona en base a la clase del objeto, no a la referencia.